Hola, que Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor porque nuevamente nos reunimos de esta forma y seas muy bienvenido. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Cuántos de ustedes le pueden decir gracias, Señor, por otro día? Por otro día que me permites tomar decisiones, por otro día que me permites cambiar, transformar. Mira, disfruta el día que Dios te da. Y quiero iniciar con el Salmo 31. Es una declaración de confianza de David. Y quiero que estés atento ahí en el versículo 19. Dice así: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. La bondad es una cualidad de Dios. Nuestro Dios es bondadoso. Realmente nos asombra la bondad de Dios. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Mire, y el Salmo decía, los que temen. Los que temen son los que respetan el nombre de Él. También decía, los que esperan. Los que pueden esperar pacientemente. Los que confían en Él van a recibir estas bondades de parte de Él. Nuestro Dios es el dador de todo lo bueno. Así que inicia cada día dándole las gracias. Hasta el último día de tu vida, hasta el último suspiro, que puedas darles gracias al Señor por lo que es, por lo que ha hecho y lo que hará contigo. Pero no se te olvide. Y vamos a iniciar esta hora dándole la honra al Señor por la respuesta a nuestras oraciones. Y la primera viene de Santiago. Un varón de 57 años lo llevan ahí grave al hospital, con dolores de cabeza, dolores de espalda, queda por varios días. Y gracias al Señor, él sale de alta, está recuperado. Maravilloso Señor por la oportunidad que le da a este varón. Después de Copiapó, llega a nuestros listados esta dama adulta con cáncer de mama, se sentía muy mal, pero gracias al Señor abrió una puerta de bendición. Ahí ahora está con tratamiento y está mejor. Muchas gracias, Señor. Y la última viene de Santiago. Toda una familia con COVID, pero algunos de ellos están en el hospital grave. A medida que empezaron a pasar los días, empezaron a mejorar los que estaban en casa. Y ahora, gracias a Dios, salieron todos los que estaban en el hospital grave. Y pueden decir, gracias a Dios, estamos todos con vida. Así que hay muchas cosas por dar las gracias al Señor de sus bondades. Y te invito a orar por unos momentos. Señor, queremos darte las gracias porque realmente nos asombra que nos escuche, nos asombra, Señor, de que no miran nuestras faltas, no miran nuestros pecados, porque nos miras a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Le honramos en esta hora. Damos gracias por la vida, damos gracias por la provisión, gracias por los que tenemos familia, gracias por los que tenemos hogares, gracias por los que tenemos esperanza, gracias por los que te hemos conocido. Mira, y si en tu cama, en tu casa, ahí donde tú te encuentres, estás pasando por alguna situación complicada o estás pasando por alguna enfermedad, pon la mano ahí donde te duele, pon la mano ahí donde estás complicado. O si hay algo emocional, pon la mano ahí en tu corazón. Si hay algo que te atormenta ahí en tu mente, pon tu mano ahí en tu cabeza. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que empieces a visitar a cada uno. Y que la unción de Dios pudra todo yugo de enfermedad y ponga su mano sanadora. Solamente en tu nombre, Señor, hay poder. En el nombre de Jesús. Son sanados, son restaurados, son levantados. Solamente en tu nombre, Señor, hay poder. Le pido que tenga misericordia una vez más y pueda visitar a cada uno de los que están ahí esperando una palabra de auxilio, una palabra amorosa. Solamente necesitan un abrazo, un gesto de amor de parte suya, mi Dios. Muchas gracias por su compasión. Le damos la honra, le damos la gloria. Y estamos confiados que otra vez nos vas a sorprender. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar la palabra. Hola, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Deseo llevar una reflexión de la palabra del Señor centrada en los primeros capítulos del libro de Éxodo, la cual justamente nos indica
la traducción o el significado de la palabra éxodo significa salir, ¿ya? Y tiene que ver justamente con esto, con el proceso en el cual Dios desciende o habla a Moisés para liberar al pueblo de la cautividad. Y para ello daremos lectura en el capítulo 3 al versículo 1 al 3. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Esta porción de la Escritura lleva por título Llamamiento de Moisés. Entonces, esto está centrado en la vida de Moisés. La vida de Moisés se divide en tres etapas de 40 años cada uno. Los primeros 40 años los vivió en la cautividad en Egipto. Los segundos 40 años los vivió en el desierto. Y los últimos 40 años los vivió llevando al pueblo a la libertad por mano del Señor. En primer lugar, vamos a ver el contexto en el cual nace Moisés ahí en Egipto. Dice la Escritura ahí en el capítulo 1 que el pueblo de Israel se había multiplicado y que los egipcios tenían miedo de ellos. ¿Por qué? Porque una vez que ellos se multiplicaban, crecían, se fortalecían, ellos decían: si se levantase una guerra contra nosotros, lo más probable es que ellos vayan y se plieguen a nuestros enemigos y nos ataquen. Entonces Faraón toma tres estrategias para comenzar a deshacerse de los hombres israelitas o de los niños israelitas. La primera de ellas, ¿en qué consiste? En darles muchas tareas pesadas, tareas que los mantengan fatigados, agotados. Incluso los israelitas en ese tiempo construyen ciudades de almacenajes que son Pitón y Ramesés, que era para guardar justamente los productos que se producían en ese lugar. Y posteriormente, como esto no le resulta, ¿qué hace él? Llama a 2 parteras para que estas parteras, al ver el sexo del niño al nacer, si era hombre decía: matémoslo, deshagámonos de ello. Pero estas parteras, Cifra y Fúa, no le hicieron caso al faraón. Y dice la Escritura: por cuanto no le hicieron caso al faraón y temieron a Dios, Dios multiplicó o bendijo su familia. Y por último, el tercer intento de Faraón, ya que estos 2 anteriores le fallaron, fue: todo niño que naciese debía ser echado al río. Y es ahí donde entra Moisés en esta historia. Moisés, más o menos a la edad de 3 meses, que su mamá ya no lo podía ocultar, ella va y construye una canasta tapada con brea y lo lanza al río. Y si nos damos cuenta, fue lo mismo que hizo Noé con la embarcación. Dice que la calafateó con brea y la cubrió por completo. Y aquí la mamá de Moisés hace lo mismo. Ella, confiando en el Señor, echa su hijo al río. Bueno, y todos sabemos lo que ahí acontece, que justamente baja la hija del faraón a bañarse al río y esta canasta pasa por ahí, manda a una de sus sirvientas a buscarla, abre la canasta y ve que había un niño ahí. Ahora, ¿sabes lo que es maravilloso de esto? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque el río era el río Nilo y el río Nilo es extenso, es muy grande, es ancho. Nosotros entendemos que en Dios no existen las coincidencias. Esto estaba plenamente bajo la voluntad del Señor. Que esa canasta de junco ahí pasara justamente donde la hija del faraón se estaba bañando. Entonces, como dijimos, esta vida de Moisés se divide en 3 etapas. Ahora, los primeros 80 años de la vida de Moisés yo los llamaría preparación para cumplir con el llamado de Dios. Te puedes preguntar, ¿pero cómo? Estaba en Egipto y estaba siendo preparado. Sí, y lo vamos a explicar. Dice la Escritura que una vez que la hija de Faraón toma esta canasta con el niño adentro,
busca, por intermedio de la hermana de Moisés, busca una nodriza que le venga a cuidar el bebé. Y le dice, críalo por mí. Y de acuerdo a algunos historiadores, dice que estuvo 4 años siendo criado, otros 7 años. Pero la nodriza que cuidaba a Moisés era su propia madre. Es más, y aún dice ahí la hija de Faraón, que a la mujer que cuidase su niño, ella le iba a pagar. Ella no sabía que ella era la mamá de Moisés. Entonces, este periodo, sean 4 o sean 7 años, lo llamamos periodo de preparación. ¿Por qué preparación? Porque en ese tiempo, en esos 4 o 7 años, ¿qué le decía la mamá a Moisés? Lo más probable es que ella le estuviese contando la historia de Abraham, Isaac y Jacob, los padres, en este caso, de ellos. Y esto nos enseña, amado, qué importante, amado, educar al niño en el primer tiempo. Como dice la Escritura en Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Eso es lo que hizo la mamá de Moisés durante este periodo, sean 4 o 7 años que lo cuidó y después va y lo lleva de regreso a la mamá, o sea, a la hija del faraón. Recuerden que los israelitas vivían en una localidad dentro, pero que se llamaba Gosén, pero no tenían contacto directo con los egipcios. Entonces va y lo entrega, y dice la Escritura que en ese momento la hija del faraón lo toma y lo adopta para sí, y recién se le coloca el nombre, porque la que le colocó el nombre de Moisés fue la hija del faraón. Anteriormente aún no aparece ahí en la Escritura que Moisés se llamara Moisés, sino dice porque lo saqué de las aguas y por eso le pone el nombre de Moisés. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque la enseñanza que la mamá le dio a Moisés, esta se manifiesta en una edad adulta. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Pese a que Moisés vivía en la élite de Egipto, que era lo más probable, iba a ser el sucesor del faraón, iba a ser el príncipe ahí, porque, bueno, de acuerdo a otra historia ahí dice que la hija de faraón no tenía hijos, entonces por eso lo tomó como hijo, entonces iba directo a suceder en el trono. Ahora, Moisés recibió un trato de príncipe, tenía un carruaje real, todos se postraban cuando él pasaba. Esto nos habla del ambiente en el cual vivía Moisés, lleno de esplendor, lleno de riqueza, lleno de reverencia. Me imagino que cuando Moisés salía ahí fuera de su lugar de residencia, todos se postraban delante de él. Moisés tenía toda una estructura egipcia, tanto en la educación, en la cultura e incluso en la guerra. Pero pasa algo que le revela que él no es completamente egipcio, sino que él es hebreo o israelita. Dice que sale él ahí al desierto y ve cómo un egipcio atormentaba o castigaba a un israelita. ¿Y qué hace Moisés? Va y defiende a este israelita y da muerte a este egipcio. ¿Y qué pasa con esto? Esto lo lleva a huir al desierto, porque después quiso poner en paz a 2 hermanos que peleaban ahí, y él les dijo, ¿vas a hacer lo mismo que le hiciste al egipcio? Entonces él va y huye. Y ahí nosotros podemos ver entonces de ese tiempo que vivió Moisés de opulencia, de ser el rey que ya pronto vendría, de ser el príncipe, el heredero, el que recibía todos los honores, ahora cambia y Moisés se ve obligado a huir. Y es en esa huida donde Moisés conoce a Jetro. ¿Pero cómo lo conoce? Dice la Escritura ahí que él llegó a un lugar donde 7 hijas de Jetro fueron a buscar agua y vinieron unos pastores a molestarlas a ella y dice que él las defendió. Podemos ver acá
que Moisés era preparado también en la defensa, en la guerra. Él sabía cómo defenderse. Y aquí comienza la segunda etapa de Moisés. Los primeros 40 años, como lo dijimos, ahí en esos 4 a 7 años su mamá lo instruía, pero en esos 40 años también recibió toda la enseñanza de los egipcios. Vivía en la élite de los egipcios. Era considerado ahí, como dicen los egipcios, todo el poder ahí estaba en ellos. Recuerden que en ese tiempo los faraones eran como dioses. Ahora, los segundos 40 años, Moisés pasa de la opulencia que vivía en Egipto, pasa a ser un sencillo pastor de ovejas. Y aquí es cuando llega Jetro. Jetro era su suegro y dice sacerdote de Madián. Ahora, ¿quién era Madián o los madianitas? Los madianitas descendían del segundo matrimonio que tuvo Abraham una vez que murió su esposa Sara. Dios prepara a Moisés. Por eso dijimos que Dios prepara al que llama. Primero fue preparado por su mamá en ese periodo tan pequeño. Y ya ahora vemos que Moisés le trabaja a su suegro, porque dice que él se convirtió en un sencillo pastor de ovejas, que por cierto las ovejas no eran de él. Él lo más probable es que recibía una retribución o un pago por cuidar estas ovejas. Estas ovejas que él estaba en este momento cuidando, apacentando, posteriormente se iban a convertir en las ovejas del pueblo de Dios. Es decir, a través de estos animales Dios lo estaba enseñando, lo estaba adoctrinando para que después condujera al pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud. ¿Y por qué decimos así? Mira lo que dice el Salmo 100, versículo 3, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mira cómo Dios los prepara con estos humildes animales y después va y Él tiene que conducir, pero ya no conduce las ovejas de Jetro, ya no apacienta las ovejas de Jetro, ahora conduce a las ovejas de Dios. Todas aquellas ovejas era la que Dios iba a entregar a su cuidado. Incluso es más, el camino que recorría Moisés cuidando estas ovejas de su suegro fueron el mismo camino que después recorrió con el pueblo de Israel una vez que lo saca de la esclavitud. Incluso dice que con sus ovejas llegaba ahí hasta el monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí, donde recibe las tablas de la ley o los 10 mandamientos. Y de acuerdo a esto, nos podemos dar cuenta que Dios nos prepara aún antes de que nosotros recibamos nuestro llamado. Moisés aquí no tenía este llamado, él no sabía que Dios lo iba a usar, pero Dios ya lo estaba preparando, lo estaba haciendo, guiar estas ovejas, pero además lo hizo transitar por el mismo camino, llegar al mismo monte donde posteriormente iba a guiar a los hijos de Israel. Todo este proceso de Moisés en el desierto nos habla que Dios ya tenía una comisión preparada para él. ¿Y a cuántos de ustedes les puede pasar? ¿Cuántos de ustedes antes realizaron una tarea y hoy en el Señor pueden también cumplirla? Y esto me llevaba a recordar lo siguiente. Me acuerdo cuando viajaba a diferentes lugares, si estaba en Coyhaique, en Valdivia o Copiapó, donde estuve, y me tocaba visitar diferentes servicios, salud, carabineros, gendarmería, investigaciones, muchos servicios públicos. Y generalmente hacía reuniones en auditorio, en sala, en comedores. Y sabes, yo ahora digo, Señor, tú me estabas preparando para este tiempo. Tú me estabas preparando, incluso ahí tenía que presentar diapositivas en ese tiempo y muchas cosas más, llevando que en ese momento eran los productos que yo ofrecía. Pero en este tiempo el Señor puede usar en lo que ya te capacitó para que hoy tú lo pongas al servicio de la obra del Señor. Aunque aún no hayas recibido el llamado,
así como Moisés. Dios lo estaba preparando, como dijimos, con esas ovejitas, que posteriormente esas ovejitas se convertirían en aquellos a los cuales Dios iba a rescatar de la esclavitud, incluso recorriendo el mismo lugar que posteriormente recorrería con ellos, y aún más, llevándolos al mismo monte donde Dios le entrega la ley. Y esto es muy hermoso, amado, porque Dios desea trabajar con nosotros, prepararnos antes de que nos lancemos. Y aquí, amado, podemos ver que Moisés en sus primeros 40 años vivió resguardado bajo la economía de Faraón, de la hija del Faraón, todo lo que esto significaba. Posteriormente, Moisés deja de depender de Egipto y comienza a depender de la remuneración de su suegro. Pasa económicamente a depender de él. Pero todo esto lo iba acercando más a Dios. Por eso dice acá que Jetro era sacerdote de Dios. Hasta en eso tiene cuidado el Señor. Moisés no se fue a cualquier lugar. Moisés huyó. Y cuando huía, ¿cierto?, se encontró con las hijas de este varón, las cuales lo llevaron a su padre, como dice ahí la Escritura. Cuando él les pregunta, ¿y por qué llegaron tan luego? Y ellas, ¿qué le comentan? Un varón egipcio nos libró o nos ayudó. ¿Y qué le dice Jetro? Tráiganlo para acá. Y ahí comienza, y él le da a su esposa, a Séfora como esposa. Continuemos. Entonces, como dijimos, Dios estaba trabajando tanto en el interior de Moisés como en su vida exterior. Esta seguridad que tenía aparentemente Moisés, que había sido entregada en sus primeros 40 años, poco a poco estaba siendo derribada. Por eso podemos ver el motivo por el cual huyó. ¿Qué quería él? Por su mano libertar a ese israelita que estaba siendo atormentado por ese egipcio. Pero él se dio cuenta, no pudo hacerlo. Él trató de esconderlo en la arena, pero fue descubierto. ¿Por qué? Porque todavía él no había pasado este proceso de transformación en la cual fue necesario que Dios lo llevase al desierto para prepararlo y entender que no era por la fuerza de Moisés, que no era por lo que él sabía, que no era por las capacidades de él, sino solamente a través de la obra de Dios en su vida. Entonces aquí es donde llega este monte de Oreb, donde leímos al principio, y donde Dios llama la atención de Moisés. Y dice que Moisés vio una zarza ahí que ardía. ¿Y qué le llama la atención? Que esa zarza no se consumía. La zarza está compuesta, ¿cierto?, por espinos. ¿Y qué dice la Escritura ahí? Cuando Dios maldice la tierra, espinos y cardos te producirá. El fuego, eso que está ardiendo ahí, representa el juicio de Dios. Y la zarza, lógicamente, es la maldición. Pero hay algo maravilloso. Cuando nos está diciendo que esa zarza no se consume, no está hablando de la gracia de Dios aún mismo ahí en esa situación. Por eso la zarza no se consumía. La zarza también, esos espinos, pueden representar la vida del hombre fuera de la gracia del Señor. Ahora, cuando esta zarza no se consume, es la bendita gracia de Dios que hoy está vigente para que no seamos consumidos por el Señor. Esa gracia en este tiempo es manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, al llamar a Moisés, esa gracia fue ahí presentada. Cuando Dios lo llama y a él dice, ¿qué pasa? Se acerca o se va a acercar y ve qué pasaba, por qué la zarza no se quemaba, cómo podía seguir ahí sin quemarse. Porque lo más probable es que estuviese acostumbrado a ver que zarzas se prendían en el desierto. Ahí la Escritura nos dice que Dios lo llama de medio de la zarza. Y como dijimos, esa zarza que está ahí, pero que no se quema, representa
la gracia del Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 33:16. Moisés bendice a las 12 tribus de Israel y les dice así: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. La gracia del que habitó en la zarza. Por eso la zarza no se quemaba. Es la gracia de Dios, es la presencia de Dios habitando ahí en esa zarza. Y es esa misma gracia que hoy tú la encuentras vigente. Y es el ángel de Jehová, el mensajero de Dios, que habla en ese lugar. Por eso no se consumía. Porque la gracia de Dios, a través de la persona de Jesucristo, permite que aún no seamos consumidos. La gracia del que habitó en la zarza. Y Éxodo 3, 4 al 5 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bueno, de este pasaje podemos desprender varias cosas de estos versículos. Número 1, cómo debemos acercarnos a Dios. Con reverencia, con respeto. Nos habla de santidad, pero también nos habla, amado, cuando nos está diciendo, cuando Dios lo llama de en medio de la zarza y le está diciendo que la tierra ahí donde Él va a pisar es tierra santa, también nos habla de pacto. El pacto que Dios haría con Moisés. Pero falta algo más. Le dice: quítate el calzado. ¿Qué significaba quitarse el calzado? Esto era una costumbre que se usaba para redimir o rescatar al pueblo. Y esto ya es profético, porque nosotros no podemos ser rescatados por la ley. ¿Y quién representa la ley? Moisés. Entonces Moisés debía quitarse su calzado, diciendo en el fondo: yo no los puedo rescatar. Y mira, y esto lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo 4. Vamos a dar lectura para relacionarlo justamente con este pasaje de la zarza. Dice así, Ruth capítulo 4, versículo 7 al 9, dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato. Redención y contrato, pon ojo ahí. Que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. ¿Para qué servía? Para la redención y al contrato. Dios estaba haciendo un pacto con Moisés y también le estaba hablando de redención. Versículo 8. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón. ¿Qué está diciendo acá? Si tú has leído esta historia. Recuerda que Noemí se va con su esposo al desierto. Se va a otro lugar porque ellos estaban pasando hambre. Y Ruth vuelve con su suegra. Pero ellos habían perdido todo porque Elimelec había muerto. Entonces en ese tiempo tenía que redimirlo el pariente más cercano. Y el pariente más cercano no era vos. Se dice que era un hermano de Noemí. Y este hermano renuncia a redimirla por el compromiso que le significaba. Entonces, ¿qué hace? Él se saca el calzado y le está diciendo: yo no la quiero en el fondo redimir. ¿Y quién la redime? Vos. Y para eso es este acto. Entonces, el mismo acto que tiene Moisés al sacarse el calzado, aparte de pisar un lugar santo donde estaba la presencia de Dios, nos está diciendo: Moisés a través de la ley no nos puede redimir.
El único que nos puede redimir es Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el quitarse este calzado era el último paso que le quedaba a Moisés para entrar completamente a ser usado por Dios, para estar completamente preparado por el Señor. Moisés es un instrumento en las manos de Dios para liberar a los israelitas. Pero el que produce todo esto es Dios. O sea, nos habla de una dependencia plena del Señor. Y aquí nosotros vemos cómo paso a paso Dios lo fue desvistiendo de esas costumbres, de esas tradiciones, de ser el gran príncipe de Egipto. Ahora le quedaba lo último: tú no los puedes redimir. Ya terminando, Éxodo capítulo 3, del 10 al 12, dice lo siguiente: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A veces no entendemos cómo Moisés actuó estas 6 veces que no quiso ir o que le puso argumentos al Señor. Pero ¿sabes por qué Moisés le dice quién soy yo? Porque ya había sido totalmente desvestido de esa cultura que traía. Ya no era el príncipe de Egipto, ya no era al que todo le rendían pleitesía, ya no era el que tenía toda la autoridad. Dios lo había transformado en este proceso. Por eso le dice: ¿quién soy yo? Polvo en el fondo, no soy nadie para que tú me uses. Y aquí es donde viene la bendita respuesta del Señor en el versículo 12 y le dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Dios le está diciendo: eso es suficiente. Por eso Dios no le responde. Dios no le responde esta inquietud: ¿quién soy yo? No importa quién tú seas. Lo que importa es si Dios está contigo. Lo demás no importa. Si Dios está contigo, podrás conducir a la libertad al pueblo de Israel. Y continúa y dice: y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Incluso es más, Dios da por hecho la tarea. Dios le dice: una vez que tú concluyas la tarea, una vez que tú realices la tarea, vendrás y servirás a Dios en este monte. En algunas versiones dice: y adoraréis a Dios, pero servir y adorar son cosas diferentes. Cuando hablamos de servir, nos está hablando de acercarnos a la palabra, de permanecer en las palabras. Entonces, amados, ¿qué es lo maravilloso acá? Moisés había sido totalmente desvestido de la cultura que traía, pero sí le quedaba algo que su madre le había entregado, que se manifestó en su edad adulta. Y ahora Dios le dice: y ahora, Moisés, que realmente reconoces tu condición, que en el fondo no eres nada, como dice la Escritura, como trapos de inmundicia, dice la Escritura, somos. Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. Esa es la seguridad que debemos tener. Si Dios está contigo, si tienes la certeza que Dios esté contigo, no importa quién tú seas, es Él el que habita en ti. Eso es lo maravilloso. Entonces Moisés ya había sido completamente cambiado y ya no existía ninguna autosuficiencia en él. En este proceso de 40 años le permitió cambiar ese pasado. Como dijimos, Moisés podría haber sido el príncipe de la nación más importante de la tierra en ese tiempo. Por eso Dios no le responde: ¿quién soy yo, Señor? Moisés ahora reconocía que él no era nada. Pero ¿qué le dice en el fondo Dios a Moisés? Saca la vista de ti mismo y mírame a mí. Y ese es el llamado. Saca la vista de tu condición. Saca la vista de ti mismo y mira a Dios. Dios le dice: yo seré suficiente para ti y para la misión que te daré. Pero sabemos que le costó un poquito a Moisés entender todo. Incluso llega un momento que Dios se enoja con él. Y Dios le dice: bueno, ¿quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al mudo? Dios le dijo: yo quiero ser todo en ti. Esto nos habla
que no podemos cumplir la tarea que Dios nos entrega en nuestras propias fuerzas. Debemos aceptar esa transformación que Dios desea hacer en nosotros para que podamos servirle en forma adecuada. Así que esta es la palabra en esta mañana y quiero decirte ahí donde tú estás. ¿Estás dispuesto a experimentar esta transformación de Dios en tu vida? Cuando entregas completamente tu voluntad a Dios, Dios actúa en ti. Y no importa lo que tú seas, no importa lo que otros digan, lo que importa es que Dios estará contigo. Y antes de concluir, deseo hacer un llamado en esta mañana. En primer lugar, a todos aquellos que aún no tienen a Dios en su corazón y a los que el Señor, mediante su Espíritu Santo, puede estar tocando hoy y aún no encuentran un destino en su vida. Aún andan dando tumbos por ahí y intentan una y otra cosa y chocan y vuelven a caer y dan una y otra vez. Yo te quiero decir, Dios quiere hacer algo en ti, pero también Dios desea hacer una transformación en tu vida. Si hoy quieres aceptar al Señor, si el Espíritu Santo te está convenciendo que tienes que tener un cambio en tu vida, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Cierra tus ojos en reverencia si tú quieres y puedes repetir. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies. Declaro mi necesidad de usted. Le reconozco como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, oro por todos aquellos que sinceramente han hecho esta oración y pido que el Espíritu Santo, aparte de sellarlo, comience a hacer esa transformación en sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora quiero orar por la iglesia. Quiero orar. A lo mejor llevas muchos años. Moisés llevaba 80 años y Dios lo llama desde la zarza. Le muestra la gracia y la misericordia ahí en la zarza. ¿Por qué no se apagaba? Quiero decirte, a lo mejor Dios ya te ha preparado. Realizabas cosas en tu mundo laboral y hoy esas mismas cosas puedes ponerlas al servicio del Señor. Pero si te ha costado, si hay cosas que aún no sueltas, que te cuesta entregar, así como Moisés trató de poder liberar al pueblo, después va y pelea con esos pastores y sigue ahí todavía vestido de egipcio. Pero Dios comienza a hacer esa transformación y esa transformación y esa transformación. Al llegar el momento que le dice, Señor, ¿quién soy yo? Yo te quiero decir que cuando permitimos que Dios transforme nuestras vidas, nuestros corazones, y ya no dependamos de nosotros mismos, nos dejemos guiar por Él y lo que Él desea hacer en nosotros, Él te dice, yo estaré contigo. Así que en esta mañana, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y voy a pedir que el bendito Espíritu Santo de Dios te pueda ministrar. Se pueda llevar todo argumento en tu mente. Se pueda llevar toda situación ahí que no te permite avanzar en el Señor. Se puede llevar toda cosa. Incluso es más, si hoy tú estás colocando impedimentos al Señor, pídele perdón. Si le estás poniendo horarios al Señor, si le estás poniendo limitaciones al Señor, si te estás basando en lo que Dios mismo te ha dado, en los conocimientos o en lo que Dios te ha dado, y eso en este tiempo es más importante para ti. Si hoy tú quieres voluntariamente decirle, Señor, yo pongo todo ahí delante de usted y quiero hacer la misma pregunta, ¿quién soy yo ahora? Y Dios te va a decir, yo estaré contigo. Padre, oro por tus hijos en esta mañana y pido que el mismo Dios que se le reveló ahí a Moisés, ahí en la zarza, donde le dijo, tú no los puedes liberar. Pero también en la zarza le dijo, ahí está mi gracia. Ese mismo Dios hoy pueda ministrar los corazones de tu hijo de una manera sobrenatural en este día, de una manera especial en el nombre de Jesús. Y que ellos permitan, Señor, que usted nos comience a transformar todo nuestro ser, toda nuestra vida. Llegar al momento de preguntarnos, ¿quién soy yo? Y ahí es donde viene su bendita respuesta y nos dice, ve, porque yo estaré contigo.
yo estaré contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga y tengas una muy bendecida semana.